Vale, he tenido un problema, así que vamos a seguir con la segunda parte de la segunda parte. Vale, la tercera característica del dimorfismo, la diferenciación sexual de las estructuras cerebrales se produce a lo largo de la ontogenia del sistema nervioso, desde la época embrionaria hasta la edad adulta. La ontogenia del dimorfismo sexual se investiga en dos núcleos de la rata: el núcleo del tracto olfativo accesorio relacionado con la conducta sexual y locus coeruleus. Envía proyecciones noradrenérgicas al sistema olfatorio. El núcleo tracto olfatorio accesorio. En rata en edad adulta hasta 60 días, el patrón es macho mayor que hembra. Los primeros 15 días alcanzan máximo de número, a partir del día 15 se mantienen y aumentan en macho, y en hembra a partir del día 15 disminuye neuronas con muerte por apoptosis entre el 15 y el 45 día y luego se estabiliza. La apoptosis coincide con los días de su pubertad, entre 45 y 45. Locus coeruleus muestra el patrón hembra mayor que macho. El número de neuronas aumenta desde el nacimiento a edad adulta en ambos. A partir del día 45, los machos no ganan neuronas y las hembras siguen aumentando el número. El control hormonal del dimorfismo sexual en el cerebro. Experimentos de Jung en ratas. Bueno, pues él ha estado administrando testosterona subcutáneamente a hembras recién nacidas, castraba a los machos recién nacidos y comparaba las estructuras a estudiar con los controles, hembras con disolvente y machos solo incisión, para estudiar los efectos organizadores o diferenciadores de la testosterona o sus metabolitos sobre el cerebro. En el patrón macho mayor que hembra, la testosterona promueve el desarrollo con aumento de volumen, número de neuronas y espinas dendríticas, aunque sus efectos no son directos. En el patrón hembra mayor que macho se produce lo contrario. La testosterona controla el patrón M mayor que H en estructuras del SV de la rata. Que no sé qué es lo que es SV ahora porque yo me he perdido. Sistema, no lo sé, de la rata. Cuando se castra al macho recién nacido, disminuyen los parámetros de esos núcleos y no se diferencian de la hembra, es decir, en ausencia de testosterona se feminizan. Si se androgeniza a la hembra al nacer, se incrementan las medidas hasta no diferenciarse. En la conducta sexual, los machos feminizados no montan a hembras control y muestran reflejo de lordosis, propio de hembras, si se da el estradiol y progesterona y se estimulan los flancos. La testosterona no produce la masculinización de forma directa, se transforma en estradiol por acción de enzima aromatización. Es ese estradiol, la hormona femenina, la que produce la masculinización de estructuras cerebrales en ratas. Si castra al macho recién nacido, disminuyen los parámetros de esos núcleos. Si androgeniza a la hembra al nacer, se incrementan las medidas. Y aquí tenemos otro cuadro donde vemos que todo lo del macho va bajando, o sea, del órgano es mejor que se lea bien en otro momento. Vale, el mecanismo hormonal que produce el dimorfismo sexual en el cerebro de las ratas se vio que la testosterona produce una masculinización, pero no de forma directa. Ratas macho no gonadectomizadas al nacer y a las que se les administra estradiol ese mismo día de adultas, su estructura de patrón es macho mayor que hembra. Es el estradiol quien masculiniza y lo hace de forma indirecta, previo a efecto de aromatasa y transformación en estradiol. Las células del área preóptica y de otros núcleos del sistema no sé qué contienen aromatasa. SV,
que se me escapa ahora mismo. Bueno, en el humano es la testosterona quien masculiniza el cerebro de forma directa por estudios que verifican que varones con efectos de aromatasa son heterosexuales, sin descartar el papel de los andrógenos a través de receptores de estrógenos, por haber descubierto que andrógenos reproducidos a dihidrotestosterona tienen afinidad por receptores de estrógenos. En humanos, la testosterona. ¿Vale? Si es el estradiol, la hormona que masculiniza a la rata macho, ¿por qué no se masculinizan las ratas hembras? Vale, pues debido a la producción de alfa-fetoproteína por parte de los hepatocitos y otras células del embrión. Esta proteína disminuye después de nacer y apenas hay en el adulto. El alfa-fetoproteína tiene afinidad por el estradiol que viene de la placenta. De esa forma, uniéndose la alfa-fetoproteína al estradiol de la placenta, impide su acción sobre el genoma, evitando la masculinización del cerebro en la hembra. La alfa-fetoproteína disminuye después del nacimiento. Esta hipótesis se avanzó en el 1984 y se confirmó en el 2006, trabajando con hembras mutantes que no producían alfa-fetoproteína. El dimorfismo. El dimorfismo sexual en el cerebro humano. Vamos a verlo. El peso del cerebro del varón adulto es mayor que el de la mujer. El volumen intracraneal, BIC, es 10% mayor en el hombre que en el de la mujer desde la niñez, debido a diferencias en el tamaño y en el peso. Sin embargo, cuando se pondera con relación al BIC, las mujeres muestran mayor porcentaje de sustancia gris que los hombres y tienen una corteza cerebral más gruesa. Tenemos más sustancia gris que los hombres y una corteza cerebral más gruesa que ellos, aunque ellos tienen el 10% mayor de volumen intracraneal, BIC. Bueno, los estudios de neuroimagen funcional señalan que los hombres tienen una mayor conectividad intrahemisférica que las mujeres, mientras que en esta predomina la conectividad interhemisférica. Hombres intrahemisférica, mujeres interhemisférica. Trastornos de la diferenciación sexual del sistema reproductor y su repercusión en el cerebro y en la conducta sexual. Trastornos cromosómicos, mujeres XO, que es el síndrome de Turner, o hombres XXY, síndrome de Klinefelter. De los trastornos relacionados con los receptores o el metabolismo de los andrógenos en hombres XY y mujeres XX, como el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, SIA, o el síndrome de hiperplasia adrenal congénita, AC, y los disruptores endocrinos. Vamos a ver todos ellos. Vale, gran complejidad genética en la diferenciación sexual de gónadas, órganos internos y genitales externos, y se pueden producir alteraciones que dan lugar a los trastornos del desarrollo sexual, TDS, 1 entre 4.500 nacimientos presentan TDS. Aunque abordados por especialidades como ginecología y urología, esa diferenciación está presente en todos los tejidos de nuestro cuerpo, incluyendo el cerebro. Los TDS influyen en la diferenciación de la identidad de género y la orientación sexual. Lo ideal es la armonía entre sistema reproductor, cerebro y conducta sexual. Al nacer, cualquier ambigüedad de genitales supone un problema. Los TDS plantean a la psicología el reto de acertar en el manejo del ajuste personal y social durante el desarrollo de cualquier persona cuya asignación de sexo y género haya sido problemática al nacer. Aquí está el 46X, el 46XY,
Vale, que es, bueno, aquí que es es un trastorno del desarrollo sexual de los cromosomas sexuales, trastornos del desarrollo del testículo y trastornos relacionados con los andrógenos. Sin embargo, el 46XX es el trastorno del desarrollo del ovario y el exceso de andrógenos en el feto. El 45X, que es el síndrome de Turner, y en el 47XXY, síndrome de Klinefelter, los dos tienen disgenesia gonadal, regresión gonadal y TDS ovotesticular. Y también, bueno, defecto en la síntesis, insensibilidad a los andrógenos, deficiencia de reductasa, trastorno de la hormona HAM y extrofia de la cloaca. Y este tiene TDS ovesteticular, ok, digenesia gonadal, hiperplasia, o sea, que está el 46 con, o sea, uno que el otro, ¿no? No lo entiendo muy bien. Clasificación de los desarrollos. Bueno, trastorno del desarrollo sexual. Aquí viene más grande, ¿vale? Aquí pone, este está como relacionado con este y el 46XX también está relacionado con este. El 45X, que es el síndrome de Turner, y el 47XX y síndrome de Klinefelter. Trastorno cromosómicos. Las mujeres XO, síndrome de Turner, es una entre 2.500 niñas. Ausencia total o parcial de uno de los cromosomas X, haploinsuficientes para algunos genes. En los casos más severos, las características son disgenesia ovárica. Los ovarios no están desarrollados y son disfuncionales. Tiene el fenotipo de mujer y baja estructura con aspecto dimorfo. Órganos sexuales internos y externos son femeninos, pero al no funcionar los ovarios hay carencia de estrógenos y no se presenta la pubertad. No hay menarquía y son infértiles. En los casos de ausencia completa del segundo cromosoma hay disgenesia, pero las personas se desarrollan como mujeres con órganos sexuales internos y externos femeninos. Las alteraciones psicopatológicas mejoran con tratamiento hormonal. Se puede inducir la pubertad con estrógenos y se mantiene el tratamiento hormonal de por vida. La terapia es hormonal, también hay cirugía estética y apoyo psicológico para dismorfia corporal. Otros problemas son las anomalías cardíacas, obesidad, enfermedades autoinmunes y en menor desarrollo la baja autoestima, timidez y ansiedad social. Vale, los cerebros de las chicas con síndrome de Turner tienen el mismo volumen de sustancia gris y blanca que el grupo control, pero su distribución es distinta. Las chicas con síndrome de Turner tienen bilateralmente menos sustancia gris en las circunvoluciones precentral y postcentral y en el lóbulo parietal, mientras que tienen un mayor volumen en la ínsula, lóbulo temporal izquierdo y putamen derecho. El cariotipo 45X y mosaico 45X o 46XX presenta también el síndrome de Turner y variantes. La mayor parte de las anomalías de la diferenciación ovárica no modifican la diferenciación genital femenina y provocan en el sexo femenino un hipogonadismo primario. El coeficiente intelectual es normal, pero hay dificultades en las habilidades espaciales y la memoria verbal y hay una afectación de las funciones ejecutivas. El síndrome de Turner en mosaico es cuando en una misma persona existen
células con el cariotipo 45X y otras con el 46XX. ¿Vale? En mosaico es cuando en la misma persona existen células del cariotipo 45X y otras con el 46XX. De ahí era esto, 45X y 46XX. Ahí es donde van a dar, ahí es donde se entiende bien ese cuadrito. La curiosidad de esto es que se ha demostrado, debido al síndrome de Turner, que el segundo cromosoma X no está tan silenciado como parecía en un principio, ya que la severidad del síndrome depende del tipo de afección que sufra el cromosoma X. Si está completamente ausente, es más severo, el síndrome es más severo. Por lo tanto, podemos suponer que el segundo cromosoma X debe participar en algún aspecto en diferenciación sexual. Hombres XXI, el síndrome de Klinefelter, SK. Cariotipos están XXI, XXXI, XXII, XXXXI. Vale. Un 25% se diagnostica durante la edad adulta debido a problemas de infertilidad en el varón. Presentan una estructura superior a la media como consecuencia de la afectación del desarrollo esquelético, desarrollado de las mamas, riesgo de diabetes, hipotiroidismo, hipoparatiroidismo y enfermedades autoinmunes. Presentan mayor morbilidad psiquiátrica para la depresión, autismo, ansiedad, hiperactividad y esquizofrenia. Aquí tenemos 1, 2, 3, o sea, el cariotipo aquí es sexual, tiene ese XXI. Trastornos relacionados con los receptores o el metabolismo de los andrógenos en hombres XY y mujeres XX. El síndrome de insensibilidad a los andrógenos, SIA, es un trastorno de resistencia a los andrógenos que produce un fenotipo de mujer en un varón con un cariotipo XY y testículos. Se debe a una mutación en el gen del receptor de andrógenos RA que se localizan en el cromosoma X. Actúan las hormonas que inhiben el sistema de Müller y los andrógenos, pero sin existir receptores para estos últimos. No se desarrollan órganos internos masculinos ni femeninos. Los genitales externos femeninos y el cuerpo de mujer, pero sin ovarios, ni útero ni ovarios. No pueden tener hijos. El desarrollo psicosexual femenino y hay una identidad de género de mujer y orientación heterosexual. Ok. De Müller, sistema que nivel de Müller. Determinación sexual. A ver, aquí tenemos el cromosómico, el genotípico, SRI, a la 5ª semana del factor estimulante de testículos, hemos dicho. Es el macho XX, la hembra XY, al contrario, no gonadal. Y el fenotípico, bueno, aquí está aquí es cuando falla el gen que codifica el receptor de andrógenos, ¿vale? Y entonces, bueno, pues se da que hay mayor testosterona cuando hay testículos en la sexta, séptima semana. Y bueno, y aquí, por ejemplo, bueno, se da la mutación de feminización testicular. Segundo, síndrome de hiperplasia adrenal congénita, HAC. Deficiencia de 21-OH hidroxilasa. Impide la formación de cortisol y las sustancias precursoras, inclinando el metabolismo hacia una superproducción de andrógenos en la corteza de las glándulas suprarrenales. El aumento de andrógenos se produce ya en vida fetal y al nacer presentan cierto grado de masculinización en genitales que puede variar desde hipertrofia de clítoris hasta la fusión parcial de labios mayores. Son niñas con inclinación por juegos de niños y que quieren jugar con niños. La identidad femenina, aunque un 3-4% desearía vivir como hombres. La orientación sexual es menos probable que sea heterosexual, más bien bisexual, dependiendo del grado de exposición a los andrógenos en la vida fetal.
Esta es la hiperplasia adrenal congénita. Vale, el síndrome de hiperplasia adrenal congénita, eso es, el incremento de andrógenos se produce desde la vida fetal y en consecuencia al nacer presentan cierto grado de masculinización en los genitales que puede variar desde una hipertrofia del clítoris hasta la función parcial de los labios mayores. Disruptores endocrinos, compuestos químicos naturales e industriales que mimetizan o antagonizan los efectos de los andrógenos o los estrógenos y por tanto interfieren en la normal diferenciación sexual del organismo. Como compuestos estrogénicos encontramos los xenoestrógenos, compuestos por esteroides que se utilizan en la industria y en la agricultura, y los fitoestrógenos, que son sustancias no esteroideas que se encuentran de modo natural en las plantas y en los hongos. Dentro de las sustancias que pueden ocasionar problemas en la captación de los andrógenos, nos encontramos con los polibromofenilos plásticos de la electrónica y el dietilestilbestrol, que es un fármaco que pueden llegar a ocasionar criptoquidia, descenso incompleto de los testículos de los varones y otras disgenesias testiculares. Pubertad y desarrollo sexual. Vamos a ver. Caracterización e inicio de la pubertad, control genético endocrino del desarrollo de la pubertad y cambios cerebrales durante la adolescencia. Caracterización e inicio de la pubertad. El inicio de transición entre la niñez y la edad adulta, donde se produce una aceleración del crecimiento, cambios en la masa corporal, distribución de la grasa y la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Junto con los cambios físicos hay cambios también en las estructuras cerebrales, ya que se produce la maduración del eje hipotalámico, hipófisis y gónadas y el establecimiento del circuito hormonal de retroalimentación que regulan los tres niveles. Tanner sitúa el inicio de la pubertad en la población europea entre los 9 y 11 años en las niñas y entre los 12 y 14 años en los niños, estando afectado el proceso por factores geográficos y socioeconómicos y hasta por el efecto de ciertos fármacos. Aquí tenemos uno que es el estadio 1, sin vello púbico, testículos hiperinfantiles. El estadio 2, hay un aumento del escroto y testículo, la piel del escroto se ve enrojecida y arrugada. El pene es infantil, vello púbico escaso en la base del pene. El estadio 3, hay un alargamiento y engrosamiento del pene, aumento de testículos y escroto, vello sobre pubis, rizado, grueso y oscuro. Y luego está también el estadio 4, que hay un ensanchamiento del pene y del glande, aumento de testículos, aumento y oscurecimiento del escroto, vello púbico adulto que no cubre los muslos. Ok, y el estadio 5 ya los genitales son adultos, el vello adulto que se extiende a la zona medial de muslos. Sin embargo, en las chicas, bueno, pues el estadio 1 es el pecho es infantil, no tiene vello púbico. El estadio 2 tiene un botón mamario, vello púbico no rizado, escaso en labios mayores. El estadio 3 hay un aumento y elevación del pecho y areola. El vello está rizado, vasto y oscuro sobre el pubis. El estadio 4, areola y pezón elevado sobre mama. Vello púbico no adulto, no sobre los muslos. Y el estadio 5, el pecho ya está adulto, la areola no sobreelevada y el vello adulto está ya en la zona medial del muslo. El control genético y endocrino del desarrollo en la pubertad. El inicio de la pubertad es poligénico, se relaciona con dos genes situados en dos cromosomas distintos. Cromosoma 1 está en el gen KIS1, que codifica el neuropéptido quispeptina.
en el cromosoma 12 que se encuentra en el gen taquiquinina 3, TAC3, que codifica el neuropéptido neuroquinina, que es BNKB. En los núcleos arcuato anteroventral periventricular del hipotálamo se encuentran las neuronas que utilizan esos péptidos. La neuroquinina estimula la producción de KIS1, que es la quispeptina, estimula la producción de KIS1 y a su vez estimula la producción de hormonas gonadotropinas, GnRH, en el hipotálamo, eminencia media y en el adenohipófisis, que liberan LH, que es luteinizante, y FSH, folículo estimulante. Estas, al alcanzar las gónadas, producen testosterona o estradiol. El eje es el hipotálamo hipófiso gonadal. Las neuronas del arcuato tienen también receptores de andrógenos y estrógenos y serán el mecanismo de feedback negativo o retroalimentación. El paso de una producción de hormonas sexuales infantil a una adulta pubertad lo determina la estimulación que ejerce el neuropéptido NKB sobre la producción de la KIS1, de la quispeptina. En edad infantil, el GABA y el neuropéptido y NPI ejercen efecto inhibidor sobre neuronas GnRH del hipotálamo y la producción de quispeptina y NKB, que es baja. A partir de la pubertad se invierte la situación, se consigue la estimulación adulta de las neuronas GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropina. Durante la pubertad, la GnRH se secreta en pulsos nocturnos y las células de adenohipófisis responden secretando FSH y LH y estimulan los testículos y ovarios para producir testosterona o estradiol. Estas hormonas finalmente serán las responsables de aquellos caracteres sexuales secundarios y los cambios asociados a la pubertad. Estradiol y testosterona son fundamentales para el desarrollo en la pubertad. Aumentan H de crecimiento, GH, el factor del crecimiento insulínico tipo 1, IGF-1, y el estrógeno controla desarrollo y cierre de epífisis de huesos. El estrógeno aumenta el ritmo de producción basal de GH y la testosterona estimula la cantidad de GH y del IGF-1. Entre mitad y final de la pubertad, el aumento de GH se debe a un aumento de cantidad de GnRH. En chicos, el incremento de GH aparece en Tanner 4 y máxima producción de IGF-1 a los 15 años y medio, más o menos. Y sin embargo, en las chicas el incremento de GH aparece en Turner 2 y es máximo en Turner 4. El máximo IGF-1 se presenta más o menos a los 14 años y medio. Los cambios cerebrales en la adolescencia. La corteza cerebral es el 80% de la sustancia gris y tiene funciones conductuales complejas. Se hacen estudios sobre el desarrollo de la corteza dirigidos a medir su grosor con técnicas de neuroimagen. Hay una cúbica, cuadrática y lineal. La cúbica, pues la mayor parte de la isocorteza está formada por 6 capas: frontal, temporal, parietal y occipital. Existe un incremento, decremento y estabilización. La cuadrática está en las regiones corticales con una constitución laminar más simple
y presentan trayectorias de crecimiento cuadráticas. Existe un incremento y decremento. La ínsula y la corteza del cíngulo, que son estructuras límbicas, siguen una trayectoria cuadrática. Y la lineal. Existe un decremento y las cortezas piriforme y medial temporal siguen una trayectoria lineal. Aquí tenemos las tres. La cúbica, ¿vale? Es la que hay una ondita. La cuadrática, o sea, la cúbica es como una ola. La cuadrática es como una montañita. Y la lineal es una línea. El control neurohormonal de la conducta sexual de la hembra. El control hormonal. Hay una activación hormonal de la conducta sexual en roedores, primates y humanos y la función organizadora de las hormonas durante la gestación y la época perinatal. El control neural de la conducta sexual de la hembra. Módulo medular, módulo vulvar pontino, módulo mesencefálico, módulo hipotalámico y módulo prosencefálico. Vale. La activación hormonal de la conducta sexual. En roedores, en el día de celo, estro, se desinhibe la conducta de lordosis de la hembra debido a la producción de hormonas en las gónadas, estradiol y progesterona. La rata adulta, ovariectomizada, pierde la respuesta de lordosis y la recupera cuando se le administra dosis de estradiol, que actúa directamente sobre las células del hipotálamo. En primates, la motivación sexual tiende a coordinar la conducta sexual con la fertilidad, pero hay independencia entre el estado hormonal y la conducta sexual. Se observa un pico de actividad sexual alrededor de la ovulación y cierta actividad sexual en el resto del ciclo. Los niveles de estradiol correlacionan positivamente con la motivación de la hembra, comportamientos, y esta es mayor cuando los niveles de estradiol son más altos, antes de la ovulación. La activación hormonal de la conducta sexual. En humanos, esto lo hemos visto en roedores, en primates y ahora en humanos. Al igual que en los primates, las hormonas estradiol, progesterona y testosterona modulan la motivación sexual de la mujer, produciéndose una disminución importante del deseo sexual cuando esta producción cesa. Mediciones realizadas no en función de la frecuencia de las relaciones sexuales, sino en función del sentimiento del deseo sexual. Está basado esto. El incremento del estradiol y sus metabolitos en suero, orina y saliva a mitad del ciclo, que coinciden con el mayor deseo sexual de la mujer. La función organizadora de las hormonas durante la gestación y la época perinatal. En roedores, el cerebro se organiza prenatalmente en masculino y femenino. Si durante ese periodo interfiere la testosterona, se masculiniza el cerebro y la conducta sexual. La conducta femenina que se manifiesta en la edad adulta se diferencia perinatalmente en ausencia de testosterona, y es esta ausencia la que permite la diferenciación femenina del cerebro y la conducta. En primates, sin embargo, el grupo de Goy androgenizó hembras de macaco durante la gestación. Cuando alcanzaron la madurez observaron que mostraba más conductas de monta que las hembras normales castradas en edad adulta, y a las que también se les administró testosterona. Las hembras androgenizadas también muestran una pérdida de la conducta sexual de la hembra. Se desfeminizan. Sin embargo, en humanos, la ausencia de testosterona es fundamental para el desarrollo y diferenciación del cerebro y la conducta sexual femenina. Los ejemplos, el síndrome de hiperplasia adrenal y de insensibilidad a los andrógenos. Control neuronal de la conducta sexual de la hembra. Solo durante un corto tiempo la hembra es receptiva al macho y luego la conducta de lordosis está inhibida y requiere su desinhibición. La respuesta de lordosis es un reflejo somatosensorial que depende de los niveles de estradiol y que se organiza en módulos que funcionan de forma jerárquica. La lordosis es un reflejo somatosensorial que depende de los niveles de estradiol, hemos dicho. Tiene un control supraespinal y se organiza en módulos
que funcionan de forma jerárquica. El módulo medular, que se controlan los reflejos locales, y el módulo del tronco encefálico, que coordina las actividades a través de los segmentos medulares. Y también el módulo del hipotálamo, que añade la dependencia hormonal del circuito. El circuito es jerárquico porque sin la estimulación del hipotálamo por el estradiol no se activan los núcleos del tronco del encéfalo que facilitan el reflejo a nivel medular. El módulo medular. Los mecanorreceptores captan la presión, llevan información a segmentos medulares lumbares L1, 2, 5 y 6 y el sacro S1. La información llega a la médula por el asta dorsal y por medio de sinapsis con interneuronas llega hasta anterior, donde las motoneuronas de los sistemas musculares del longissimus ileocostalis y el transverso spinalis producen la respuesta física de lordosis. Efecto arco reflejo. Pero la información sensorial asciende. Entonces, él la estimula aquí en un punto que le hace el efecto de lordosis. Módulo vulvar pontino, 2 núcleos necesarios, el núcleo vestibular lateral, NVL, y el núcleo gigantocelular, NGC. Pues son haces espinovestibulares y espinotesticulares, espinoreticulares, y dan respuesta por haces vestíbuloespinales y retinoespinales. Lesiones en estos núcleos o en sus vías ascendentes y descendentes impiden la respuesta de lordosis. El módulo mesencefálico. La sustancia gris central, SGC, o periacueductal del mesencéfalo. Recibe estimulación directa del núcleo ventromedial del hipotálamo y sus lesiones impiden la conducta de lordosis, aunque el ventromedial del hipotálamo esté intacto. Módulo hipotalámico. El núcleo ventromedial del hipotálamo regula la expresión de lordosis. Desde ahí se decide cuándo hay lordosis. Incrementa excitabilidad de neuronas reticuloespinales e inhibe sensación dolorosa de monta en neuronas de mesencéfalo. Tiene receptores para el estradiol y para la progesterona. Al mismo tiempo forma parte del sistema vomeronasal e integra la información olfativa y somatosensorial. Y el módulo prosencefálico es el control cerebral de la respuesta receptiva de la hembra. Los estímulos olfatorios tienen papel esencial. Sistema veromonasal. Además del núcleo ventromedial, hay otros núcleos del sistema veronasal que influyen en la respuesta de lordosis, como pueden ser el área preóptica medial y el núcleo de la estría terminal y amígdala medial. A ver, el control neurohormonal de la conducta sexual macho. Esto lo vamos a ver ya en la parte 3 del tema 3.